Pero sí voy a romper una lanza en favor de estos chicos, que no, creo que no intentan convencer a nadie. Creo que le falta un pelín de formación científica, porque hay cosas que han dicho que bueno. Es que yo soy muy malo oradora, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la ecuación de Drake, según los parámetros que le metas te puede salir muchos mundos habitados, millones de mundos, o te puede salir ninguno. Sí, sí, sí. Bueno, hay cosas, la teoría de Mesmer, bueno, hay cosas que bueno, que les faltaría profundizar un poquito más. Sí, pero es que el tema lo pasa por un poco encima como preámbulo al resto de cosas. Pero ellos de entrada han dicho que intentan ser críticos y filtrar. En ningún momento he puesto en duda tal cosa. Que el universo es infinito. Bueno, el universo es infinito. No me conoces, pero... Yo te conozco, entre comillas. El universo es infinito, entre comillas, como es infinita una pelota cuando la tocas por fuera, pero el universo, entre comillas, también es finito. O sea, hay cosas que os faltaría profundizar. Que ellos han expuesto una charla, no han ido a comerle el coco a nadie, ni a lavarle el cerebro a nadie, y tú los escuchas y lo analizas. Como personas adultas que somos los que estamos aquí. Ya, vamos a ver. Y luego a partir de ahí... Perdona. Evidentemente creo que tienes razón, no hemos profundizado en distintos temas porque queríamos dejar solamente la pincelada de qué es la ecuación Drake, de por qué a nosotros nos ha marcado tanto esa ecuación. Si aunque realmente, las variables, evidentemente nos podemos tirar mucho más tiempo. Lo único que quiero es que si quiera más información, pues que la busque. Pero por lo menos aquí ha quedado. Si un niño de 17 años que estás hablando ve esta información y mete en la ecuación Drake, pues a lo mejor como la forma que yo lo he explicado, pues no le parece conveniente, pero por lo menos sabe que existe una ecuación y se va a buscar. Quizás caiga en una mala página, mala suerte, pero quizás caiga en una buena página. Y si es cierto que Drake también... Si hay un 50%, como decía Drake, probabilidad de que ese chico, por lo que contamos, ¿investigue un poco más? Sin faltar a nadie, evidentemente, sin decir que todo es absolutamente mentira, sino buscar un razonamiento lógico. Si esa persona, pues por sí misma no llega a más, nosotros no tenemos que, o sea, nuestra intención no es llega más porque puede ser por causas sistémicas educacionales o porque no puede más ser sistemático. No, evidentemente, pero es que en esas cosas no vamos a hacer entrar. O sea, yo por ejemplo, la ecuación de Drake también podemos entrar en que realmente pues Drake también era una ecuación para justificar su proyecto SET. O sea, no dejemos de eso de lado, pero no hemos entrado en ese tipo de cosas. Uno de los temas, sobre todo principal, por ejemplo, del que a lo mejor yo estoy un poquito más metido, es el tema de religión. Yo he estado casi 2 años con Testigos de Jehová, viendo cómo convencen y cómo no salen de sus teorías. Bueno, pues a base, tú y yo tenemos que hablar. Pues a base de mucho tiempo, a los Testigos de Jehová, además que es un anciano, o sea, uno de la escala jerárquica, ya por lo menos es una persona que está a un nivel avanzado, ha comprendido que los razonamientos que yo le marcaba eran lógicos y que la Biblia, evidentemente, la estaban no manipulando, pero había diferentes interpretaciones. ¿Y hasta qué punto puede poner en peligro esas interpretaciones? ¿Hasta qué punto la integridad personal? Efectivamente, la puede poner. Entonces, pero a mí me vale solamente con que haya reflexionado un poquito. En diatribas religiosas, porque no quiero entrar en eso, porque esto sería otro tema de debate. No podemos estar aquí hasta la Ahí me gustaría que terminase esta charla. Encantado de la vida. Pero quiero hablar de eso porque es que es no solamente... No te preocupes que luego hay un pequeño tema de Aparición Mariana donde toco la Biblia y donde toco algunos fragmentos de la Biblia donde
se contraponen con la religión católica. O sea, yo lo que digo es que los católicos tienen que seguir la Biblia, pero no la siguen. Si siguiesen la Biblia, no pueden creer en las apariciones marianas. Exactamente, pero por sus principios. Exactamente. Ni en el espiritismo ni en el tarot. No por mis Exactamente, por eso me gustaría que... Porque Timoteo 1.11 lo que dice es que el único interlocutor entre... Yo no soy católico como para creer todo, pero los que son católicos y se rigen por estas leyes, tenían que regirse por la religión católica. Y Timoteo, en uno de sus versículos, dice exactamente que, no sé ahora mismo, pero lo que dice, llega a decir, es que el único interlocutor entre Dios y el mundo, y los mortales y los humanos es solamente Jesús. Con lo cual, eso dice en la Biblia. Si nosotros estamos diciendo eso en la Biblia y los católicos creen en la Biblia, hostia, no pueden creer que las apariciones marianas son de la Virgen, porque en la Biblia, ¿vale?, que ellos dicen que está todo impulsada divinamente por Dios, con lo cual, por eso no entraron los textos apócrifos. ¿Por qué? Porque se ponía que fue la mano del hombre, pero según los católicos no, porque la ciencia está impulsada por el hálito divino de Dios, con lo cual lo que hizo es dejar fuera a los que realmente no correspondían a Dios, y los realmente correspondían a Dios fueron los que al final acabaron, aunque fuese integrado por la mano del hombre. Dios tocó a ese hombre y dice, tú mete esto y esto no meta. Bueno, pues entonces si creemos una cosa, tenemos que creer la otra. Entonces si creemos eso, la religión, los católicos realmente tenían que estar en contra de las apariciones marianas, y sin embargo son los que más están a favor, y eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que queremos intentar dar. O cambian sus textos. Bueno, pero están a favor porque están influenciados porque... Bueno, claro. Porque hay un cúmulo de... Porque les interesa. Porque interesa, en la religión interesa, aunque estén... O sea, realmente... Es que no sé cómo denominar. El precepto que lo he puesto por ahí, que realmente la Iglesia, el Vaticano, cuando hay distintas fases para dar por cierta una aparición o no, pueden ser falsas, pueden ser suposiciones, vale, cuando ya por fin digamos que está papalmente, se dice que esa aparición está reconocida por la Iglesia, ¿vale?, hay una disposición eclesiástica del Vaticano que lo que dice y argumenta es que a sus fieles pueden creer o no creer. No pasa nada, porque simplemente es como lo definen, es una acción privativa de la persona, con lo cual si es privada, yo no te voy a decir que creas o no. Yo te lo reconozco como una aparición mariana, pero a mis fieles no le digo que crean, podéis hasta negarlo, eso no es lógico. Eso no es nada. Se lavan las manos. Efectivamente. No se lavan las manos. Es que eso lleva consecuencias. Luego, si al final tenemos tiempo, a lo mejor me parece que no vamos a tener tiempo, vamos a ver... Digamos que va a ir corto, sí. Vamos a ver el por qué esas apariciones de las 10 últimas que se han reconocido en el mundo, que casi todas son de Europa, Francia, Polonia... Qué curioso. Pues qué curioso que siempre llevan el mismo patrón. Niños de apariciones... se pide que la Virgen siempre pide que somos malos, que oremos, que se cree una basílica, que se cree una peregrinación, y eso lleva pues, un movimiento... Crear más religión. Efectivamente, dejando de lado que es un fenómeno que ya existía en tiempos de Roma, con la aparición a Diosa Venus y demás. Por lo tanto, esta pregunta no está muy lejos de vuestra conferencia, ¿no? Efectivamente, no. Vale. ¿Seguimos un poquito? Sí, ya digo que pido disculpas por haber entrado tan a saco, porque según venía y ha habido cosas que no me han cuadrado y por eso las he querido comentar. Sí que es cierto que son las charlas que en enero tenemos. Que sí, que no pasa nada. Es un poquito en familia. A ver, que no nos preocupa. O sea, que interven las veces que quieras. Lo único que decimos es que nosotros podíamos haber más profundizado en un tema, pero en 1 hora y media o lo que sea, sí, claro, no podemos profundizar en todo. Y hemos intentado, a lo mejor para esta primera vez, abarcar demasiados conceptos, dar nuestra pincelada, decir, para que la gente con un pensamiento crítico a partir de ahora pueda decir, pues mira, me ha gustado, voy a seguirles un poco a ver qué opinan, o vamos a ver. O voy a poner en la juicio de pensamientos anteriores. Nuestro planteamiento no era definir exactamente un misterio, no lo vamos a hacer. Vamos a tocar 3 temas más y no lo vamos a... Hombre, vamos a hacerlo hablando así, pero que no lo hemos definido como tal. Mil perdones por nada. No te preocupes. No te preocupes.
¿Vale? Sinceramente, Nada, está perfecto. Además eso es enriquecedor, no solamente yo creo para vosotros, sino para nosotros muy enriquecedor. Porque la próxima vez no traeremos 4 temas, traeremos uno. Claro, es que mucha boca poco frita. Ya... ¿Lo has colocado aquí? Sí, lo he colocado aquí. ¿Lo paso o qué? No, ya lo hablamos, da igual. Ya está. Da igual. Bueno, ya que está aquí, pues lo hablamos así rápidamente las apariciones marianas, ¿vale? Esto es otro fenómeno que según lo hemos puesto en nuestro título en las fronteras del misterio, pues se balancea en la cuerda floja de lo que es misterio y lo que es sensacionalismo. Misterio, mi opinión, no hay misterio, ¿vale? Esa es mi opinión personal. No hay misterio en la mayor parte de los casos. Nosotros siempre dejamos un porcentaje que son los que interesan. No es residual, pero un porcentaje que al menos no tiene explicación de hoy día. No quiere decir que mañana o dentro de 10 años tenga una explicación. Pero me quedo con eso. Vamos a intentar quedarnos con los casos que son, oye, pues hay un misterio, qué bonito, aunque luego dentro de 10 años veamos que ese misterio no era tal. Pero a mí me vale ahora. Lo que no me vale es los misterios que tú o yo podamos crear en un momento dado para enriquecernos o para obtener algún beneficio de algún modo. Hablamos de la gente que sepa ver algo, hablamos de la gente que intenta sacar rédito a un misterio, más a sabiendas muchas veces de que es falso. Tipo los que todos conocemos. Ejemplo. Bueno, ¿quién estáis hablando tanto? Luego vamos a poner al final. Yo sí quiero hacer patente en ese tipo de, digamos, fraudes entre comillas. Porque son fraudes para nosotros, pero no son fraudes para la gente que por ejemplo tiene una inquietud en temas que él nos explica o que cree que son trascendentales para él, ¿no? Por ejemplo. No, nosotros, la gente que cree, no les criticamos. No, para nada. Claro, criticamos a la gente que vende fraude. Claro, efectivamente, que es a lo que vamos, que es lo que estaba... Nosotros nuestra mayor lucha que hemos tenido, aunque aquí estemos un poco más en plan muy light, nuestra mayor lucha es con Iker. Nuestra mayor lucha es con Vicente. Yo no voy a poner nombre. Yo no voy a poner nombre. Héctor y yo nos vemos en algunas ocasiones. ¿Para qué engañarnos? Hay una lógica por la que no paso, ¿vale? Por la que no paso, y es que en una revista, por ejemplo, de Más Allá, se esté vendiendo Tarot del 803. No puede ser. O sea, me puedo creer que haya una vidente que tenga esa... incluso que se puedan financiar con una publicidad. Bueno, sí. Pero no engañando. Pero que entiendo que una vidente... Si alguien quiere verme, por ejemplo, el culo en internet, ¿vale? Yo pongo un anuncio en Más Allá, llama a tal. Tengo un culito que te caga. De hecho, aquí tenemos las últimas páginas y está Más Allá. Claro. Año cero y te cuento. Claro, a ver, perdona. Claro que evidentemente en los 803 hay un negocio redondo, ¿vale? Pero, a ver, o sea, y yo estoy totalmente en contra, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que según en qué líneas, el 803, que lo lleva fulanito o menganito, sí que es cierto que la gente que trabaja en el gabinete no es ninguna estafa ni nada, sino que... Hace una labor psicológica. No, pero o sea, como tarot. gente que de tarot, sí, cogen o sea, y te lo digo porque yo he hecho una entrevista, ¿sabes? Para trabajar para esto, y gente que tenga capacidad de verdad, gente que sepa, o sea, que trabaja con el tarot seriamente. Es que ahí nos tendríamos que meter ya en los terrenos. Cuidado, que eso no son todas. Te voy a contestar, pero nosotros evidentemente creemos que puede haber, a lo mejor del mundo del tarot, del mundo de los sensitivos, puede haber un porcentaje pequeño que sí que pueda llegar a tener esas sensaciones, hasta te pondría a decir, hasta conocer cosas del futuro, del pasado. Yo no lo descarto. Y hemos tenido casos cercanos de gente que ha tenido premoniciones, con lo cual sabemos que eso es una posibilidad. No lo quiero descartar, pero de ahí a que evidentemente al crear un negocio no. Al crear un negocio no es posible. Porque realmente, imagínate, Octavio Aceves, ¿vale? Me ha ocurrido uno. Por ejemplo. Pero vamos a valorar que esa persona fuese realmente un vidente real. No sirve como ejemplo. ¿Vale? Sí sirve como ejemplo. No sirve. Y además es masón. Sí, pero es que es ridículo. Es que es ridículo. Bueno, pero si no llego a Octavio Aceves, quiero decir un vidente real, ¿vale? Vamos a dejar a un vidente que realmente tenga, entre comillas... Real. Bueno, entre comillas, que le dejemos la duda, ¿vale? Un vidente que le dejemos la duda. Evidentemente, esa persona sí me valdría que tuviese su
digamos, su teléfono para que le llamasen, pero no puede montar un chiringuito financiero para sacar rédito. Todo ese conglomerado desvirtúa Claro. cualquier facultad que esa persona, pueda tener. entre comillas, venga o pueda tener. Y aunque la tenga. Es que la desvirtúa totalmente. Simplemente ya totalmente. el cómo quiere explotarlo es amoral. Pero es que el problema de estos temas es que hay mucha gente, y yo creo que va a colación de lo que del objeto de vuestra conferencia. Que una pregunta, o sea, porque por ejemplo se critica en el caso de una persona que tiene una capacidad tal y que trabaja con el traductor, ¿por qué se critica? O sea, yo sí que lo critico, pero bueno, ¿por qué se critica a una persona que se dedica a trabajar en una línea 803 tal? Y por qué, por ejemplo, no se critica, ¿no? Un profesor de que te está vendiendo una educación, ¿no? Sistematizada y... Pero no es un 803, no es un 806. No es un 806. Es criticable igualmente. Es criticable igualmente, pero no es un 806. ¿Puedo comentar algo sobre eso? Porque eso plantearía, por ejemplo, unos problemas más profundos. Es que es la película del paradigma, lo que me estoy Es peor que el 806, porque tú estás obligado a estudiar en el sistema y el 806... Bueno, el sistema educativo que vamos a hablar el otro día está en la... Claro, pero eso plantearía unos problemas que están... Perdón, tengo una experiencia muy directa, o sea, de mi madre, no me lo ha contado nadie, ha sido mi madre, la captó, mi madre se dedicó a llamar una línea de estas, Y yo, por desgracia... se gastó un dineral en llamar a esa línea, aparte de llamar a esa línea, la captaron. Ese es el problema, porque se aprovechan de... cantidades muy importantes de dinero del banco, pero muy importantes, en metálico, y ese dinero desaparecía. Si no hicimos algo ilegal, que fue un lanzamiento de bienes, para evitar mi que se casen madre no todo. pudiera sacar más dinero, mi madre se nos presentó con un abogado de esa bruja X, que no quiere nombrar. amenazándonos amenazándonos de denunciarnos por lanzamiento de bienes, y dicen, vale, y nosotros la vamos a denunciar por dilapidarnos herencia. Es que ese es el problema. Entonces, como no nos acojonamos, seguimos adelante y dijeron, no la hagamos nada más que hicieron tirarla. O sea, esta persona ya no nos interesa. Claro, nosotros no decimos que no haya... Nosotros encima nos da igual realmente que tengan un 803, no es mi labor. No es mi labor el que una persona llame, no quiero hacer mi labor. Mi labor es, y lo que quiero reconocer es que una persona que está vendiendo misterio, que tiene un cargo, tiene una apariencia seria, o que está divulgando el misterio, no puede estar... Que aparte de eso, está captando, aparte de las líneas, si alguien llama demasiado y considera que esa persona puede tener un poder económico, que no es demasiado, porque mi madre tampoco tenía tanto, ¿no? Pero que bueno, que tiene un cierto poder económico, la dejan en la calle. No, y se aprovechan, lo malo es que se aprovechan. Porque la mienten, la engañan, nosotros... Se aprovechan de los déficits de autoestima. Tus hijos no te quieren, tus hijos están trabajando, tus hijos no pueden estar todo el día contigo. Pero yo sí estoy contigo, la captan y la engañan. Y cuando le han sacado todo lo que le pueden sacar. Ese es el problema, se aprovechan de los déficits de autoestima de la gente, que se engancha a ese tipo de cosas. Eso es lo malo de los 806 de tarot, no es otra cosa. Yo no digo que no pueda haber una persona en un tarot, en un estudio profesional, que lo haga bien, que es posible, pero no puede ser que los 20 números 806 que hay ahí sean reales. Pero no puedes cargar toda la culpa en el que se aprovecha. Porque Es que hay muchos que se aprovechan. Hay una dejación de responsabilidades por parte de las personas. Por ejemplo, ver partidos de fútbol en vez de estar estudiando. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Bueno, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, me pillé en una época muy mala y dijo, no, pues llama, a lo mejor te puedo decir algo. Claro, pero llamé y sí, 200 euros me costó, por teléfono. Y se aprovecharon de la circunstancia que yo estaba en ese momento. Si esa circunstancia está ahí para entrenar tu discernimiento y que la próxima vez no lo hagas. No, por supuesto, ya he aprendido la lección. Repite, y es un patrón. Claro, sí, las 200 y pico, pero de momento tenemos seguridad social y los psiquiatras están en la seguridad social, Y los psiquiatras hacen un negocio. Bueno, de momento no se así de psiquiatra, pero digo, la seguridad social no, porque... Bueno, esta es otra revista de misterio, de Antonio Rivera, para quien la conozca, que era otro rollo de revista.
años 70. Bueno, pues Antonio Rivera, investigador OVNI, un ufólogo un poquito más serio que otros que ahora igual son más famosos y demás. Y esta revista no tiene propaganda 806, bueno, evidentemente no se llama 806, pero no hay tarot siquiera, que en esa época también había. Ni hay anuncios de cosas que podamos aludir que fuesen un engaño. Simplemente eran estudios, temas un poco rozando el misterio, pero científicos. De hecho, incluso hay algunos artículos de gente como Jacques Bergier, el del retorno a los brujos y demás. O sea, otro nivel de revista. Entonces, bueno, ¿por qué, si es una revista seria, no haces que tu revista, el interior de la revista, sea toda seria? No digo los más anuncios, porque evidentemente una revista hoy en día necesita ser comercial, pero hay formas y formas. Y si eso pasamos ya ¿De qué año es ese? Este en concreto, en la edición 6 del año... No me acuerdo, 70 y algo. 69. Antonio Rivera. Antonio Rivera. Vale, ¿y en qué conceptos científicos se basa? La revista. La publicación. La publicación pone una serie de casos que ahora me podríamos criticar muchos de ellos. Vale, pero ¿en qué concepción científica se basa? Estilo mundo desconocido, por ejemplo, ¿no? Sí, en un estilo mundo desconocido. En algunos casos más críticos, en otros casos como lo de los acumulados de relatividad más sensacionalista. Por ejemplo, se basa en el criterio de Antonio Rivera, o en el criterio, en el caso del mundo desconocido, de cómo llevar su revista propia, ¿no? Claro. Por lo tanto, no es digamos, un factor a tener en cuenta científicamente. No es un paradigma científico. Está diciendo a cuenta de publicaciones que antes que podemos criticar el contenido, que es muy sensacionalista en los casos y demás, pero no intentaban vender estafas a la gente. No criticamos los contenidos, porque evidentemente creo que todo el mundo es libre para crear un artículo y para decir lo que quiera. Vivimos en una sociedad, en una democracia menos aparente, donde cada uno podemos decir lo que queramos. Y yo creo que es lícito el que cada uno dé su opinión. Una revista sea más sensacionalista, yo comparto más allá, pues me gusta leerlo, me gusta ver Avatar, me gusta ver La Guerra de la Galaxia, pues es lo mismo, me gusta leer algunas veces historias en el Más Allá o en Año Cero, pero lo que no comparto, igual que esta revista puede ser sensacionalista, lo que no comparto es que dentro de una revista intenten engañar a un público, porque a mí no me van a engañar cuando cojo, pero quizás mi madre coge esa revista, lee un 803, está pasando una etapa mala y dice, te ayudamos yo qué sé, a tus problemas, te ayudamos a resolverlo. Lo que me preocupa es que llegue a esas personas y esas personas puedan sentirse estafadas, porque realmente hay una estafa. Y si un divulgador, sobre todo del tema del misterio, serio, que quiere ser serio, que quiera al menos certificar sus cosas con que son reales, no me puedes estar vendiendo mentiras y sobre todo no me puedes estar intentando engañar a la gente. Cosa que no hacía el mundo desconocido Kaiser. Claro, tampoco. Kaiser lo hacía el mundo desconocido, sí. ¿En qué casos? En Kaiser, bueno, Kaiser en algunos... que él no engañaba. Que él no engañaba. Vale. Claro, estoy diciendo que él no mezclaba el mercantilismo del misterio con sus investigaciones o con las opiniones que tenían otros investigadores o supuestos investigadores. Claro. O sea, no tiene absolutamente nada. Por eso me gusta la charla que estáis dando. ¿Cuál es el título de la charla? Es la segunda vez que lo pregunto. En la tercera, en las fronteras del misterio. ¿Por qué no pertenecemos a la charla? Un viaje entre la frágil frontera entre el sensacionalismo y el misterio. Entre el sensacionalismo y el misterio. El misterio y el misterio. O el misterio o el sensacionalismo y el misterio. Pues ahí es por donde yo voy. Sí, para que me creyera. Desembocando todas mis opiniones. Bueno, pues en la aparición de Mariana, y retomando el tema, muy rapidito, evidentemente apariciones ha habido a lo largo de la historia. Yo me callo ya. No pasa nada, Javi. Yo no digo más. Margarita. De hecho, creo que la música completa, o sea, tú... Con total tranquilidad. De las apariciones no es un fenómeno actual, es un fenómeno de la religión católica, no. Ya desde Roma había apariciones de Venus, Ceres, etcétera. Los dioses aparecían a todo el mundo, ¿vale? Y eso se utilizaba, se aprovechaba por cada uno de los gobiernos. Vale, analizando las supuestas apariciones de la Virgen, ¿vale? Hemos visto que siguen un mismo patrón, ¿vale? Evidentemente, como hemos puesto ahí,
¿Para qué cambiarlo? Si esto funciona. Si es que sigue funcionando el mismo patrón. El mismo patrón de siempre nos lo llevamos a una aparición de ahora y es el mismo. Y ahí ya solo hay dos razonamientos. O realmente la aparición mariana es verdad, con lo cual se está apareciendo la Virgen en todas las ocasiones y está dando los mismos mensajes, o realmente todo es mentira. No hay más posibilidades en apariciones marianas. Salvo que sea un caso que no sea nada. Hay una tercera opción. Una virgen sin usar otro tipo de cosas que se malinterpreta. Hay una tercera opción que es la que tienen, bueno, la primera opción un fraude, la segunda que sea apariciones marianas, o sea, la Virgen de verdad, y la tercera opción que es la que tienen que tener los católicos y no la tienen, si siguen su Biblia, es que las apariciones sea Satanás. Porque lo dice en la Biblia, en su Biblia lo dice, que en las apariciones el ángel que va vestido, pues ahora lo veremos en algunos, el ángel puede engañar de esas maneras, ¿vale? Con lo cual, para los católicos tiene que ser la Virgen o Satanás y para los demás el fraude. Con lo cual... No, puede haber una cuarta Bueno, opción, es que sea otro fenómeno. Que es otro fenómeno que se malinterprete. Que sea otro fenómeno, porque Vale, los testigos... Sí. Estamos Pero siempre como- diciendo que los testigos la mayoría de las veces no mienten. Pero puede ser otro fenómeno. Pues el fenómeno se malinterprete y se sobredimensione. Creo que antes... Ahí De entraríamos todas en maneras, la que... Iglesia Católica es muy prudente con estas cosas. No es prudente. Sí. Se aprovecha. Puede Para ser- nada. Se aprovecha. Para nada. puede se existir aprovecha. el No, ahora lo vamos a Hay ver, muy se poquitos aprovecha. casos en los que... No, Es más, como todas las religiones, Muy como poco todas caso las que reconozca, se pero... aprovechan Se de la aprovechamos. dualidad. Totalmente. El bien, el mal, el miedo, lo bueno, lo malo. Venga, ¿Vas o no? No, déjalo aquí. Los patrones que están definidos prácticamente en todo, en el 90%, luego hay apariciones que no siguen este mismo patrón, pero en el 90% suelen ser a niños, ¿vale? 90% niños de 13 a 17 años, si es posible mejor analfabetos, y si son pastorcitos mejor. Evidentemente, Tiene la mente... no, y simplemente por un criterio, el niño es la inocencia. ¿A quién vamos a creer más? ¿Al inocente? ¿O vamos a creer más al que tiene 20 años? Que puede ya tener una definición intelectual, política. Siempre al niño, porque la gente nos llega mucho más. Cuando muchas veces comemos y nos ponen en la televisión la imagen de un niño que está pasándolo mal, sentimos mucha más perturbación ante esos fenómenos, ¿vale? De hace muchos años, yo me acuerdo, oye, pues en la hora de la comida te ponían al pobre niño africano pasando hambre, entonces justo te lo ponían en el momento que tú estabas comiendo, joder, pues eso sí que suponía, efectivamente, eso estaba muchas veces estaba hasta preparado, pero bueno, ¿por qué? Porque llega muchísimo más, porque es la inocencia, ¿vale? Y tenemos que llegar a la inocencia Insinuando que para... había conspiración. Están insinuando que había conspiración. ¿Aquí? No, en lo que dice que el COI posiblemente estuviera preparado. Sí. No, o sea, No, yo no creo está que hubiese estudiado, una obviamente. conspiración. Pagarán porque- Había una porque estuviese. intencionalidad, Claro. no una conspiración. Bueno. Ojo, que tenemos que diferenciar entre conspiraciones Sí. e intencionalidad. de Comercial, cosas. pues era O publicidad. sea, no seamos tan... Eso sería debatible. Pero vamos, yo creo que si tú planeas una publicidad, tú la planeas y la pagas en una hora que sabes que te va a beneficiar. Igual que a los niños no las vas a poner a la 1 de la mañana los Hombre, yo a la hora de comer veía los diminutos. Por eso no significa que me gusten los botones. Bueno, los mensajes hemos dicho que siempre sucesos espectaculares, lo que siempre hay en las apariciones marianas son curaciones, casi siempre, ¿vale? Alguna curación, que es lo que da ese factor de credibilidad a la gente y sobre todo para que la gente tenga más fe y la reacción en cadena fluya correctamente. Hay una curación, yo estoy en un momento pasándolo mal, voy porque necesito esa curación, ¿vale? Bueno, curaciones, los mensajes los mismos de siempre, conversiones de pecadores, ateos y penitencia. Hay que convertirse a la religión católica, ¿vale? Sobre todo con los pecadores. Y hay que hacer penitencia. Oración, se basa en que siempre hay que rezar, hay que rezar, hay que rezar. Eso subyuga al pueblo, el estar pensando, ¿vale? Simplemente rezando. Mensajes apocalípticos y no se cumplen las órdenes. La Virgen siempre marca mensajes apocalípticos. Os estamos preparando, tenéis que cambiar, tenéis que orar, si no, vamos a venir y va a ocurrir algo, ¿vale? Siempre mensajes apocalípticos. Levantar capillas y fomentar peregrinaciones. Qué curioso. En vez de un campo de fútbol. Efectivamente. Un comedor para la gente pobre. Fin de la repercusión, fin de la persecución religiosa. En muchos contextos las apariciones en los marcos que aparecen están en conflicto, hay guerras, se está persiguiendo a la religión católica, justo en ese momento surgen apariciones donde
comentan, dicen las vírgenes que va a acabar con la persecución religiosa, hay que devastar al comunismo, ¿vale? Bueno, pues estos son también uno de los mensajes. Luego, motivos sociológicos para reivindicar libertades de expresión religiosa, lo que decíamos. Manipulación. Están manipulando, ¿vale? ¿Me has dicho algo? Sí, iba a hacer un breve comentario de esto de lo que estáis haciendo respecto a Virgen y tal. O sea, estoy en una posición objetiva, ¿vale? O sea, uno puede o no creer en la Virgen, uno puede o no puede creer en los santos, ¿vale? Pero una cosa es evidente, o por lo menos hay que prestar atención a un simple hecho. Son muchos siglos, muchos años, muchas personas que, ya sea a través de flagelándose, ya sea a través de prender velas, ya sea a través de la oración, y tener ese tipo determinado de creencia, que quieras o no, termina formando algo en el astral. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, otra cosa es que luego venga a la iglesia y haga el business, pero a lo que me refiero es que hay un flujo energético creado ahí. Bueno, espera, Un flujo, o todo está en tu cerebro. En el hipotético caso de que exista el astral. O sea, todo está en tu cerebro, quizá. ¿Puedo hacer Yo pienso que todo está en el cerebro. No, Javi, ya tiene... Ya me preocupo. Solamente una pregunta. Que no Solamente una pregunta que me parece que se dispara mucho del objetivo de la charla. Cuenta. En tu opinión personal, tú has dicho que es lo que tu pregunta o tu opinión desde una perspectiva objetiva. O sea, yo intentando Entonces, ser ¿qué defines? Vale. Intentando ser objetiva, porque no existe la ¿Qué objetividad. defines tú como una opinión objetiva? Desde tu punto de vista Pues, y en tu persona. La objetividad, considero que realmente no existe, pero sí que considero que la gente puede dar 3 pasos atrás y mirar todos los componentes de la escena. Es decir, hay una cosa de que es la mente y el pensamiento del grupo. Una cosa es, en este caso que estamos hablando de las manifestaciones y las apariciones marianas. Yo no creo en la Virgen, ni tampoco creo que sea una paranoia grupal, pero algo hay, porque es la gente que yo puedo respetar, ¿sabes? O sea, yo respeto a esa gente, aunque no sea una creencia que yo comparta, pero se están moviendo dentro de un paradigma que para ellos puede ser completamente, o sea, exactamente igual que real que el mío, o que el tuyo, o que el otro de mí. Vamos a ver, no descartamos... Vale, déjame responder. Suena que... Última intervención. A los postres, es que si no, no acabamos la ponencia. Entonces, por lo tanto, no puedes definir como objetiva una opinión como has hecho al principio. O sea, porque tú has... He dicho intentando ser objetiva. No, intentando no, has dicho... por favor. Has dicho... He dicho intentando ser objetiva, es que entonces, no puede ser objetiva. Vamos a ver, cada uno que entiende las objetividades es un punto de vista. Vale, entonces no he dicho nada. Bueno, vale, entonces basamos todo en la subjetividad personal de cada uno. Ya he perdido la pregunta que me has planteado antes. Es que, Ya he perdido la pregunta que me has planteado. Retomamos, es que si no, no os va a dar tiempo a... Luego al final tú me preguntas. Luego todo el tiempo que os podéis quedar, seguimos. Bueno, porque si no, aquí, evidentemente, sé que no es la respuesta que... Yo no digo nada. Sé que no es la respuesta que ya ni me acuerdo, pero esto es objetivo. Esto es el único objetivo que hay. ¿Por qué? Porque lo hemos sacado de todas las apariciones que ha habido. Con lo cual, más objetivo que... Sin descartar que haya algún tipo de fenómeno detrás. análisis de todos los patrones que se dan a base de observación. Pero... Vamos a ver, no descartamos que haya un tipo de fenómeno en algunos casos que pueda haber detrás, que se llama interpretación sobredimensionado. Pero estamos hablando de las apariciones marianas, es decir, las apariciones de la Virgen, o de el contexto religioso, subreligioso, de que una aparición de X de lo que sea, se interprete como que es la Virgen, que es lo que está diciendo mi hermano. Por eso nosotros las razones por las que haya otra cosa detrás, eso habría que estudiarlo en su momento y demás, y todo lo que estudiamos después sería con los datos que tenemos, que pues son muy pocos, habría que estudiarlo en el sitio. Es como muchos casos que hay antiguos que dicen, bueno, habría que haber estado ahí para investigar. Ahora podemos conjeturar todo lo que queramos. Nosotros estamos poniendo un poquito la objetividad a esto. Las razones porque se ha aparecido siempre la Virgen. Una de las principales es porque las personas necesitan creer. La creencia es algo fundamental y es lo que mueve todo.
por mucho que a mí la Iglesia quiera enriquecerse, si yo no necesito creer... Pero eso no es ni lógico, ni es... ¿cómo se llama? No, es el patrón más lógico de las personas humanas, el creer en algo, ¿no? Pero eso no entra ni dentro de la lógica científica ni dentro del empirismo. Entra dentro de la psicología. Entra dentro de la psicología. Claro. Vale. Claro, pero es que la psicología también es otra creencia. Exactamente, que puede ser otra cosa. No, la psicología no es una ciencia. La psicología es una ciencia que estudia... O sea, es una ciencia consensuada que te lo han aplicado en el paradigma del sistema. Depende. Es perfectamente cuestionable. No, vamos a ver. Una cosa es la moral o sea, el pensamiento mayoritario. No sé cómo te llamas, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Da igual. No, da igual. Da igual. Da igual. ¿Cómo te quieras llamar? Vamos a ver. Las psicologías, hay diferentes corrientes psicológicas. La psicología, en cuanto al concepto de psicología, es el estudio de la psique humana. ¿Vale? Y desde ese punto de vista, habrá corrientes más acertadas, menos acertadas, y se evolucionará con el cabo del tiempo porque realmente desconocemos cómo funciona nuestro cerebro. Pero la psique es el alma. La psique es el alma. Y algo científico... Bueno, es que la natural psique con el alma, ya es que me psique parece... viene del griego, que es el alma. Y la psique es volvemos a lo mismo, es totalmente alógico y no es demostrable, no es empírico. Sí, nosotros no vamos a demostrar si hay alma. Entonces, ¿qué? Es más, No sé que me haya pesado. no voy a intentar demostrarlo, primero porque no lo sé. Qué bueno. No lo voy a ni intentar. Pero ¿Volvemos? necesidad de que aparezca alguien que va vinculada a de creer, necesidad de fomentar la Iglesia Católica, ya lo hemos dicho, necesidad de subyugar al pueblo, un pueblo subyugado por una religión es un pueblo menor. Y más fácil de controlar. Necesidad de enriquecerse, ya no decimos los católicos, sino pongamos otras apariciones donde se están el Palmar de Troya, el Escorial, etcétera, ¿vale? Que no están reconocidas entre comillas. Eso es muy complicado, entonces necesidad de enriquecerse, pero bueno, las cuentas cuadran. O sea, claro, no hace falta dinero, pues hay una. Evidentemente. Y luego ahí nosotros siempre dejamos algo inexplicable, siempre ese es nuestro porcentaje. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Siempre dejamos ahí. El factor de que haya algo no queremos detrás. equivocarnos. Y es lo que decías tú. Y la tradición, Claro. y la tradición sabe a qué obedece. Y sobre todo porque es lo que decías tú. Lo que hoy, lo que ayer algunas personas le llamaban locos, hoy ya no le llaman locos. ¿Vale? Le llaman pues que eran los padres de esa ciencia, ¿vale? Me parece que estamos mal educados desde pequeñitos del sistema, nos han convencido de la evolución. Exacto. Y lo que ha habido es una involución espiritual y una caída, porque todo esto en la antigüedad, la tradición se sabía. Todos estos mundos, todas estas apariciones, a qué obedecen, de dónde vienen, de qué planos, cómo son los planos, todo eso, cuanto más retrocedes en el tiempo, si lees a los verdaderos maestros y no a los vendedores de misterio, si lees a los verdaderos maestros, a Inadaví, a los grandes, Isaac Luria, a los grandes, en la tradición está muy claro y que tiene muy claro todo eso y a qué obedece. Pero también son unas explicaciones bastante mitológicas. Ahí... No. Claro, y luego entra el debate cuáles son los verdaderos maestros. Es que a mí es que me hace mucha gracia adjetivar unas propiedades a un individuo o a una rumorología o una fe. Es que me parece muy fuerte. Tiene los grandes maestros de la tradición, los que están todos de acuerdo en la tradición, te están diciendo... Grandes maestros, pero ¿en base a qué o a quién? Es en base a tus creencias, no en las creencias en base a una tradición de la humanidad. Desde Hermes y Megisto en adelante. Vale, los grandes maestros son los grandes maestros. Sí, de eso... Y el iniciado. Bueno, pero eso tema de otro debate. O sea, como si metemos ahora en eso... Claro, es que eso tema no salimos. Aquí todos claro, hombre, si entramos en ese debate, yo tengo mucha opinión también. Vamos a pasar esto rápido. Había puesto aquí las apariciones reconocidas por la Iglesia Católica, ¿vale? Ve, prisa, sí, voy muy rápido. Fecha por siguiente. Evidentemente las últimas todas las apariciones se han dado en Europa, en momentos críticos para la religión católica, donde había, pues digamos en Francia sobre todo cuando no se quería fomentar la religión y estaba perseguida, igual que en Polonia, en las guerras, ¿vale? Y en estos momentos es cuando se dan esas apariciones. Lógicamente casi todas han... Del bajón. Aquí está, bueno, había hecho una recopilación, evidentemente todos los patrones son los mismos, los que hablábamos, no lo vamos a hablar otra vez, ¿vale? Siempre son
niños, como mucho mayores de 17 años, y en todos pues lo mismo, pues los mismos patrones que hemos hecho. Bueno, aquí habíamos fijado todo. Jesús. Pero no vamos a hablar. Bueno, esta es distinta porque está la medalla de Emilia Rosa, que esto ocurrió en Francia en la época había cólera a una me parece que era una novicia. Bueno, pues se le apareció la Virgen y decía que la había visto de tal forma como venía en la moneda. Bueno, pues la veía en halo de luz, con unas letras en cada lado, y a partir de ahí pues se crea el negocio de montar una moneda, porque le dijo a la Virgen que había que montar la moneda. ¿Y cómo se crea? Pues un párroco, un obispo, decide que eso es correcto, lo empieza a fomentar y justo lanzan la medalla en la época de mayor esperanza para las personas. ¿Cuándo? Pues cuando había una epidemia de cólera en París, lanzan la medalla. La medalla no era gratis, la medalla se pagaba. Evidentemente, quien no quería o quería sanar o no quería enfermar por el cólera, pues realmente compraba esa medalla. Y fue un enriquecimiento de de los católicos en aquel momento. Entonces siempre surgen por algo. Sin entrar a valorar que probablemente mucha gente por su gestión, gracias a comprar la medalla, pues se sintieron mejor. Efectivamente, luego ese es el efecto placebo pero evidentemente que ahí también nos podemos meter con Mesmer, que es bueno y creo que es fundamental, ¿vale? Y si eso vale para que la gente mejore, nosotros estamos... Pues la cosa es que el origen pues esté un poco contaminado por... Entre las más importantes no reconocidas en España, curiosamente está la de Garabandal, que muchos ya conocéis. Popular, realmente no está reconocida, pero la religión católica, como son muy así, lo que hacen es, no trae el obispo, firma un edicto donde permite misa a los peregrinos en el pueblo. Curioso, no la reconozco porque no hay hecho suficiente, o el Papa o el Vaticano no la reconoce, pero yo, como es un negocio, te digo que vayan los peregrinos y voy a montar mi chiringuito ahí. ¿En qué año fue esa aparición? ¿Perdona? ¿En qué año fue esa aparición? Esa aparición fue, la primera fue en 1961. Del 61 al 65, las 4 niñas, ¿vale? Pues realmente tuvieron apariciones con la Virgen. Y bueno, pues ahí le hablaron con la Virgen y le mostraban pues las vivencias que tenían con ellas. ¿Vale? Luego, evidentemente, lo decíamos siempre, los parámetros, mensajes y profecías. Sobre todo en Garabandal, lo que abundaba mucho el tema profético. En Garabandal, pues lo que se decía, como hemos visto antes así muy por encima, realización de sacrificios y penitencia, le decía a la Virgen constantemente, la elevación de la Eucaristía, decía que estábamos viviendo en una época pagana donde ya la Eucaristía no tenía el valor que tenía en años anteriores, simplemente pérdida de la religión católica, no era militarizada. Efectivamente, estaba viendo... ¿Perdón? Que una compañera mía de carrera que era de ese pueblo. Sí, pues entonces mejor que ella o de sus familiares, creo que nadie te puede comentó algo referente a eso. Pues estos fueron 4 niñas, ¿vale? Pues que a partir de ahí que encontraron, un día pues se les apareció la Virgen y a partir de ahí, del 61 al 65, le fue apareciendo la Virgen dando mensajes, pero de mensajes todos en ese factor. O interpretaron que se aparece la Virgen, porque el primer avistamiento, pues sí, fueron ellas solas, pero luego, posiblemente el párroco les influyera, eso ya entra dentro del tema de que habría que estar ahí para investigar. Vale, aquí nosotros evidentemente no decimos ni que sea verdad ni que sea mentira, entendemos que como la religión católica no nos vamos a poner encima a favor cuando la religión católica no la está reconociendo, con lo cual nosotros evidentemente no la reconocemos. Hay algo muy particular en este tema, ¿vale? Detrás de estas apariciones hay un señor que es Joy Lomangino, ¿vale? Que dispone de un negocio llamado Garabandal. Lo buscáis por internet y está constituido en Miami y es un negocio. ¿Qué ocurre? Conchita, que era una de las videntes que todavía siguen en vida, que ahora por temas que no quieren estar en España, por la repercusión mediática que tuvo este acontecimiento, se fue a vivir a Estados Unidos, ya no sé si ha vuelto o no, bueno, está en estos tramos que va y viene. Pues en un momento dado, este señor, Joy Lomangino, tuvo un accidente, perdió la vista, perdió los ojos, en internet están todas las fotos, lo podéis ver perfectamente, y en uno de sus avistamientos,
pues esta chica, Conchita, le mandó una carta a Joey y le dijo que, bueno, pues que iba a recuperar la vista, que la Virgen le había dicho que iba a recuperar la vista antes de que viniese el fin del mundo o el fin de sus días, ¿vale? Evidentemente, esta persona tiene ya casi 87 años, está casi en la recta final de su vida y todavía no ha recuperado la vista, con lo cual evidentemente muchos dicen que si fuese realmente una aparición, las apariciones de Dios en teoría son perfectas, con lo cual no se puede quedar sin recuperar la vista, le quedan unos pocos años, o sea que a lo mejor no sorprende. ¿Vale? Críticas más finas, evidentemente lo que dicen, pues que realmente no va a recuperar la vista, pero que el olfato sí que lo recuperó bien. Porque montó un negocio desde Estados Unidos donde venden libros, donde venden estampitas. En el pueblo también, que yo he estado. ¿Has estado? Sí, con Miguel Ángel. Claro, pero el pueblo solo es la gente que llega por internet. En la tienda por internet tienes en todo el mundo. Ahí están ya. Y con David Cuevas. David Cuevas está montado directamente en Estados Unidos, que ya no es el chiringuito en España, encima en Estados Unidos. Un negocio. ¿Vale? Bueno, el Escorial, evidentemente, no vamos a hablar muy por encima. Ya ha habido muchas investigaciones periodísticas al respecto. También lo mismo que en el otro, la Iglesia Católica no lo reconoce, pero el obispo permite. ¿Por qué? Porque hay una penetración masiva y además incontrolable, porque muchos sacerdotes apoyaron esta manifestación y entonces antes de estar en contra nos aprovechamos. ¿Vale? Y lo mismo, pues la Virgen, sí que es un caso excepcional comparado con los otros, no porque sea verdadero, sino porque hay más de 700 y pico conversaciones con la Virgen. Joder, que siempre se le aparezca la misma. Pero bueno, 700 y pico conversaciones que tiene con la Virgen hasta que esta mujer, evidentemente, falleció no hace muchos años. Y ya no va la gente allí, ¿no? A eso. No, sigue yendo. ¿Lo sabes? Sí. Hay de hecho una pequeña comunidad pseudosecta, prácticamente, en la que sigue fluyendo y hay gente incluso que hay una selección en contra de mucho dinero. Una pregunta, por favor, y esa chica que 700 veces habla con la Virgen, ¿en qué cambió su vida? ¿Se hizo más rica? ¿Se hizo más rica o se hace rica? Lo hemos puesto ahí, en las apariciones escolares iniciaron en el 80, ¿vale? Y se ha generado un patrimonio de 10 millones de euros para la fundación que gestiona todo esto, ¿vale? Evidentemente también se han comprado 132 propiedades a nombre de esta fundación. Yo me he equivocado. Evidentemente, el único positivo que yo saco de esto es que vive gente de ello. Eso es positivo. Están dando a lo mejor más trabajo que muchos otros gobiernos, con lo cual, el lado positivo están dando trabajo. Vamos a pasar con el que tengan digamos una opción, un beneficio. Las carmelitas estuvieron apoyando a toda esta congregación que habían empezado a elevar a este señor que se llamaba, no me acuerdo, Clemente Domínguez, ¿no? Clemente Domínguez, y estaba tan enraizado con la religión católica, ¿vale? Estaba tan enraizado que fue difícil luego extraerlo de ello. O sea, no es como una religión que nace y la religión católica directamente la está subyugando, la está retirando. No, aquí entraban pues factores que muchísimo clero pues participaba de estas creencias. Tampoco te podría definir mucho más porque jamás no llego, ¿eh? Claro, ¿y cuál es el objetivo real de esa, digamos, secta? El objetivo real de la secta, como cualquier secta, a mi entender, ¿vale? A lo mejor no es lo más lógico, es tener a un número definido de acólitos, un acólito de seguidores, con lo cual beneficiarse evidentemente de intereses. Se beneficia, porque realmente esta persona, Clemente Domínguez, por lo que yo he podido hablar, no tenía muchas... no era un hombre religioso, no era un católico como pueden ser en Andalucía, ¿no? Era una persona a lo mejor como nosotros, normal, pero claro, era un tío muy avispado. Surgió que en un momento dado en el Palmar de Troya a una niña se le apareció la Virgen para él decir que a él también se le había aparecido y que le había dicho que montase una capilla. Ya con eso, ¿y cómo son los andaluces? En cierto sentido, mi familia es andaluza, pues muchos le siguieron. Dinero y las cabezas visibles, él y otro compañero, pues decidieron en un momento dado que qué mejor que proclamarse papa a la muerte de
de Pablo IV, de Pablo VI a la muerte de Pablo VI, que bonito, porque ellos pensaban que Pablo VI estaba en el Vaticano secuestrado y le daban todo tipo de drogas para que hiciese lo que querían, porque Pablo VI, como papa, pues quizás tomó unas decisiones mucho más justas que otros papas. Entonces esta persona, Gregorio Clemente, que luego como papa se proclamó el papa Gregorio XVII, bueno, pues elevó a los altares a Francisco Franco, a José Antonio Primo de Rivera y a José María Escrivá de Balaguer. Fue todo un negocio y sigue siendo un negocio. La reminiscencia de esta secta destructiva, que se ha calificado como secta destructiva, igual que la de Octavio Paz, que alguien ha dicho, perdón, la de Sisto Paz, que alguien lo ha dicho por ahí. Es otro tema, pero también tiene su... También fue secta destructiva. Luego en ruegos y preguntas haría un parangón en cuanto a esto. Vale. Esto lo voy a pasar ya porque son... Nos hemos comentado un poquito encima antes. Vale, me voy a un punto muy liviano, muy clave, pero con esto terminamos al menos esta parte. Es lo que os decía antes. La Iglesia considera las apariciones marianas como revelaciones privadas, con lo cual, aunque yo no te la reconozca como Iglesia, tú puedes no creerla. ¿Vale? ¿Creerlo o hacer lo que quieras? Si quieres que no acepta y es más, está permitido ignorarlas, tanto como usarlas como fuente de inspiración y de fe, porque ellos dicen, si una aparición, aunque sea irreal, es para ti una fuente de inspiración, sigue con ella. No me parece justo. Si una fuente de inspiración es mentira, no tienes que seguir con ella. Tienes que irte a la fuente. Lo que tendría que intentar la religión católica es, evidentemente, seguir las fuentes que ellos consideran verdaderas, no seguir a las fuentes como sean. Pero a ellos les da igual. No les interesa. No les interesa. De modo que pueden hacer lo que quieran. ¿Vale? Aquí he sacado algunos fragmentos de la Biblia, ¿vale? Evidentemente, esto es real, la Biblia católica, y es por la que se tienen que regir los católicos. En 1 Timoteo 2:5 dice claramente, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice Jesucristo hombre, no dice Jesucristo... Claro, Jesucristo hombre, con lo cual está hablando que era cuando Jesucristo realmente estaba estaba en vida, antes de ser crucificado y muerto, que también haya mucha polémica. O sea, que no conoce a la Virgen como una seguidora. No, es que Dios, o sea, la Biblia no la reconoce a la Virgen como mediadora, con lo cual nunca se podría dar un caso de aparición mariana de la Virgen. Siendo fiel a la Biblia, ¿vale? Con lo cual los católicos que realmente creen en el catolicismo, que el problema que tienen los católicos es que no creen o nunca se han leído la Biblia, ese es el problema de los grandes católicos. Y la religión católica, sobre todo desde el Vaticano, no promueve nada, no lo promueven, tienen sus propias leyes, y la Biblia, aunque le dicen que la Biblia no. La Biblia para ellos se la pasan por todas partes. Al final los que más hemos leído la Biblia somos los no católicos. Efectivamente. Y no creyentes. Efectivamente. Porque buscamos, ¿qué buscamos? Pues la verdad. Lo que y hay que leerse todo. Y encima, bueno, que podríamos tener diferentes... No te voy a decir que buscamos la verdad, pero sí buscamos una explicación. Pero, o sea, tenemos que cuando buscamos y leemos la Biblia, estamos entendiendo que la Biblia puede ser verdad o puede ser mentira, al menos es mi concepto cuando la leo y la estudio, ¿vale? Pero, si me pongo en la posición de un católico, me la tengo que creer, ¿vale? Si no, no sería un católico, no debería ser. O bueno, pero que no, es que soy un católico moderno, no, una mierda. Puedes ser cristiano y puedes tener una serie de creencias o formar tu propia creencia, que es lo que mucha gente hace. Y desde ese punto de vista tú tienes una ventaja en cuanto al creyente, y es que tú tienes la capacidad de leer y releer la Biblia fuera de dogmas, efectivamente, de una manera objetiva. Que es como mejor se lee, pero si encima, de manera no objetiva, eres seguidor de la Biblia, estos parámetros los tenías que llevar a cabo en tu vida de católico, claro. ¿Vale? Con lo cual, no puedes ser católico. Es más, ¿puedo creer en apariciones marianas? Pero ya no soy católico, porque como tú como católico me estás diciendo la Biblia, me estás diciendo que no creas, yo ya no creo en la Biblia, porque quiero creer en las apariciones marianas. Yo eso lo acepto. Crees en la Biblia, pero no creas en las... O sea, crees en la Biblia, católico puro. No creo en las apariciones marianas, es que es muy fuerte, porque el tema de la adoración a María, ¿desde qué época ha sido admitida por la Iglesia? Hace poquito, sí, hace muy poco. 1400, 1500... No, vamos a ver.
Creo que casi más adelante. No conscientes de las primeras apariciones y demás, pero cuando se ha verificado y tal, no sé yo... Por lo tanto, a mí me hace pensar como persona ignorante, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, sabemos lo que es. Claro, el sí que tiene bastante fácil de deducir. En los concilios están cambiando todo lo que les da la gana. Claro, si es por... ¿Cuándo dejaron de meter modificación del estatuto? Ahora se creen esto, pero si es por, se creen lo otro. Es más que nada para motivar el raciocinio. Efectivamente. Y la razón. Ya si nos vamos a hablar de cómo los 4 evangelios, bueno, el evangelio de Magdalena. Bueno, no, digo los 4 evangelios que no son apócrifos, los que son los canónicos, pues evidentemente ahí tendríamos que traer a Antonio Piñeiro porque... Pero bueno, esos ya son hipótesis. No vamos a empezar ese tipo de cosas. Yo lo que me baso es... No Piñero. Me hubiese gustado ahí. Sí. Yo lo que me baso es en cosas reales que están en la Biblia, ¿vale? En lo que te hablaba a ti, de que podía ser Satán y que podía... Yo no me lo creo, evidentemente, pero joder, tú como católico te lo tienes que creer. En 2 Corintios dice, y no es maravilla hablando de apariciones, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Javi, ahora intervención tuya. ¿Vale? Con lo cual, es la otra hipótesis, ¿vale? No es la Virgen, pero ojo que también que puede que no sea la Virgen. Ya me arreglo. ¿Vale? Bueno, en Mateo 7:23 también dice, muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no proceditamos que en tu nombre y en tu... No, proceditamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿vale? Y dice Jesús, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿vale? Evidentemente está diciendo, oye, es que todo no, que cualquier persona que hace milagros no tiene por qué ser o sea, no tiene que ser realmente... no tiene que ser una persona que alguien enviada por Dios. Y luego la que es más relevante, Mateo 7. Mateo 7 dice, guardaos, y esta es la que yo utilizo muchísimamente cuando tengo que entablar conversaciones con los testigos de Jehová y poder llegar a acuerdos con ellos. Esta es una de las que más utilizo. A partir de este razonamiento podemos seguir hablando, ¿vale? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A mí me gusta que por los frutos conozcamos qué ha ocurrido. Y siguiendo la doctrina católica, pues si el fruto es bueno, quizás pueda ser un profeta real. Quizás, digo, pero cuando el fruto no es correcto, no puede ser. La religión católica, en una aparición, cuando puede ser de izquierda, puede ser derecha, pero cuando es eliminar un pensamiento como puede ser la izquierda, cuando decían el comunismo, pues si ya estás quitando a una parte, no puede ser bueno. Porque es bueno para la gente que es de derechas, pero para la gente que es de izquierda y tiene esos pensamientos no es bueno. Con lo cual, por los frutos, no es bueno. Y más cuando, en teoría, no tendría que entrar en el tema político, pues no tendría consecuencias y no tendríamos por qué valorar eso en el entorno del catolicismo. Y luego en el Éxodo, que también es algo importante, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios celoso. Esto lo que viene a atestiguar, dicho de otro modo, es que no podemos tener ídolos, no podemos idealizar, porque solo quiere idealizarse a Él. Según la Biblia, ojo, estamos hablando según la Biblia de los católicos. ¿Vale? Con lo cual, apariciones marianas y que luego montemos capillas, montemos imágenes, estemos idealizándola, estemos haciendo, vendiendo libros, vendiendo panfletos, vendiendo estampitas, eso es idealizar. Y eso es lo que no quiere el Dios de los católicos. Con lo cual, o fraude o es Satán, o la Biblia es mentira. Esas son las 3 hipótesis. Pero católicos... no podemos utilizar la Biblia por los católicos como nos interesa. O la utilizamos de una manera o la utilizamos de otra. Sí. Pero siendo objetivo tampoco podemos... Javi, teníamos una pregunta aquí, No, que quiero comentaros que el Éxodo pertenece al Antiguo Testamento, entonces realmente con los católicos pues no tiene una relación tan directa como las otras citas. Sí. Como el Nuevo Testamento. No entiendo que no tengo otras citas, pero está ahí, no está derogado, ¿vale? Si no se tendría que haber hecho como con los evangelios apócrifos, en el concilio en el que lo echaron por tierra, pues ha dicho, bueno, pues el Antiguo Testamento tampoco lo queremos, o esta parte del Antiguo Testamento. Simplemente en
Antiguo Testamento, evidentemente, si has leído parte del Antiguo Testamento, hay leyes que a día de hoy son ilógicas, ¿vale? Una de las leyes es que si tu mujer es infiel, tirarla 2 piedras o hasta matarla, ¿vale? O no comas ciertos animales. Evidentemente, eso con la llegada de Jesús se derogaron todas esas leyes, pero el Éxodo no está derogado. Con lo cual esta es aplicable a día de hoy. Si me hablas de una ley de por qué no podemos comer, yo qué sé, animales de... El cerdo. De cerdo. Que en su momento tenía su lógica, tenía un fondo... Ya son leyes que se han derogado, porque al fin y al cabo, aunque no lo queramos entender... La palabra de Jesús es: no he venido a derogar la ley, sino a completarla. Efectivamente. Pero... Deberían estudiar el Antiguo Testamento. Exactamente. Que realmente, ya me he perdido dónde iba. Lo que quería decir es que... Bueno, no, que no sé lo que quería decir. Bueno, que realmente los católicos tienen que seguir la Biblia. Si eres católico, y si no, pues no eres católico para mí. Vale. Y la hipocresía de que la Iglesia, por una parte, no confirme, pero deje que la gente vaya a peregrinar si hay recaudación de fondos y demás, pues es un poco sorprendente. Y bueno, es un negocio total. Y ya hemos acabado. Teníamos 2 temas más, pero creo que... Yo creo... Los círculos de cultivo... Y luego tenemos... Por favor, yo no quiero perderme eso. Uno de mis... Por favor. No, que no hay tal. Uno de los temas que también tenemos la desclasificación OVNI. De España de los. ¿Vale? Lo que no sé si va a ser para otra. Tiene batería para eso, ¿eh? Vale, seguro. Bueno. Y 64 gigas. Vale. Así, deja caer. Tengo para un congreso entero. Vamos a intentar ser más rápidos, ¿eh? Y que se tenga que se vaya, no hay problema, ¿eh? Lo entendemos. Cuando dejemos solo nos vamos. ¿Quieres interrumpir antes de empezar? O espera que terminemos lo de los conocidos que saltarme mi promesa. Bueno. ¿Empezamos? Sí. Círculo de cultivo. Estamos ya todos muy cansados bueno, cansados. Conocemos claramente los círculos de cultivo, ¿no? Al menos nos están llegando por todas partes y últimamente... en redes sociales, y algunas páginas muy conocidas, pues lo están poniendo como que es algo realmente misterioso, ¿vale? Para nosotros, sinceramente, ya parto de... A día de hoy, no hay nada misterioso en ello. Y si hay en algunos casos que no podemos, porque nosotros evidentemente estamos aquí y no hemos podido investigar in situ, ¿vale? Cosas que supuestamente pueden ocurrir dentro de estas imágenes, de estos diseños, pues no lo sabemos, con lo cual nos estamos basando siempre en las personas en los estudios rigurosos que se han hecho. Y en la lógica. En la lógica, no en los estudios que no se han hecho. En la lógica, o sea, si la obligación más sencilla siempre, normalmente es la más probable. Pues... Imagino que todo el mundo conocéis un poquito, ¿no? Con lo cual, estos dibujos que se hacían en las cosechas, sobre todo empezó en el Reino Unido, cerca de Stonehenge, pues fueron muy espectaculares. A día de hoy, si nos retrotraemos a los inicios en el 76, ya no eran tan espectaculares. Lo que pasa que evidentemente la tecnología ha evolucionado, hay GPS. Y no es que haya evolucionado la tecnología, ha evolucionado el fanatismo para creer en algo más. Entonces, ese fanatismo lo que ha creado es que cada vez los diseños se hayan ido perfeccionando y se hayan ido intentando colar dentro de los propios diseños pues algunos mensajes, ¿vale? Entonces, estos son los círculos que se crean en las cosechas, sobre todo en Inglaterra, también luego en países de habla inglesa, sobre todo, Nueva Zelanda, que no son inglesas. En España ha habido algún caso. En España ha habido algún caso muy más. De hecho, hay alguna empresa que se dedica. Bueno, eso es otro tema. Claro. ¿Por qué aparecen mayoritariamente en Inglaterra? Bueno, pues en Inglaterra aparecen porque es su origen. Su origen en los años 70, como en otros surgió en el graffiti, pues en Estados Unidos, en Inglaterra surgió en los años 70 los círculos de maíz, tuvo una repercusión muy importante y a partir de ahí, pues lo que se creó es que más gente hiciesen estos diseños. Sí que es verdad que mucha gente quiere dotar a los círculos de cultivo de un origen en el siglo XVII, ¿vale? Y evidentemente en el siglo XVII ya había panfletos
donde salía esta imagen, que era el demonio de Segar, ¿vale? Era una entidad que aparecía sembrando y realizando circunferencias, ¿vale? Pero esto exactamente, lo único que se ve, este panfleto que existe, si estuviese otra cosa, habría que estudiarlo, pero este panfleto solamente era la representación, esto lo hacían los agricultores, que expresaban su preferencia de tener a un diablo segando antes que pagar un jornal demasiado elevado a los propios trabajadores. Ese panfleto viene a decir eso, ¿vale? No tiene mal, lo que pasa es que si lo sacamos de contexto y decimos, no, es que en el 17 ya lo había representaciones, no, ojo, no quiero decir que no existiesen, pero desde luego ese panfleto, por el que está todo el mundo diciendo que este es el origen, no es real. La imagen, perdona, ¿la imagen exactamente la habéis sacado de internet o habéis acudido a una fuente particular? O sea, porque es muy anecdótico, ¿no? Sí. Esto la imagen es en Wikipedia. A ver, hemos acudido a fuentes particulares, pero eso está en internet por todas partes, ¿vale? Eso lo puedes encontrar, no hay problema. En 1976 se empiezan a fotografiar los corcillos, con lo cual se empieza a dar una difusión, y como veis, ya en el año 89 era un poquito más. Como veis, los círculos pues eran simples, eran círculos normales, que los podían, con las herramientas que había en aquel momento, se podían hacer, ¿vale? Pero eran círculos normales, no había trascendencia en ellos. Pero eran círculos con cierta distancia entre ellos, bueno, era una forma más compleja que la del 76, pero no era mucho más. Círculo de maíz, círculos de cultivo, que evidentemente, como se ven en las fotos en el 73, pues se podían hacer manualmente. Un círculo algo más complejo, van evolucionando la complejidad de los diseños, va evolucionando los instrumentos con los que se puede hacer, va engrandeciéndose la leyenda, y con esto pues van cada vez saliendo muchísimos más cultivos, diseños en los cultivos, y van extendiéndose por el mundo, ¿vale? Teorías, bueno, pues desde la conciencia de que los diseños, nosotros hemos hecho teoría desde la conciencia, las teorías primitivas, las teorías de origen, y siempre desde la conciencia que no eran fraude, ¿vale? Pues los ámbitos científicos intentaron dotarle de una teoría real, diciendo, vale, no son fraude, pero esto lo podemos explicar. Pues decían, bueno, pues estos son resultados meteorológicos que se producen por el viento, ¿vale? Que gira, y entonces lo intentaban pues defender de esa manera. Obviamente esta teoría solo se podía explicar en algunos cultivos solitarios, en círculos normales, que hasta podríamos haberlo creído, ¿vale? Pero las combinaciones que luego pues, fueron surgiendo, más geométricas y con formaciones rectilíneas, era imposible que el viento lo hiciese. A lo mejor algún fenómeno meteorológico realmente pues, podría llegar a condicionar pues una imagen circular, pero lo demás era imposible. Pero bueno, los científicos ya intentaban dotarle de algún aspecto meteorológico, ¿de acuerdo? Luego se llegó también a afirmar, cuando ya eran un poquito más, los diseños eran más avanzados, pues se llegó a decir que podían ser vórtices de plasma, fenómenos asociados a poco conocidos como son las bolas eléctricas o los rayos en bola. Esos son las bolas de plasma, estas que salen muchas de las películas que desprenden más. Que son el estado de la materia de relación, y bueno, ahí en condiciones muy específicas del clima se puede generar un rayo en bola, que es un rayo que mucha gente confunde con un ovni por su forma y demás. Lo único que un rayo en bola quemaría el cultivo, no lo prestaría como muchas veces. Lo único que al final solo quedaron dos vías: el fraude no, sino por el engaño, es decir que eran... Evidentemente los círculos están, no estamos diciendo las cosas reales. Otra cosa es cuál es su origen. El fraude, o la teoría de que los círculos eran producidos por fuerzas naturales manipuladas por inteligencias no humanas. Es decir, solo quedaron, al final solo quedaron esas. Después de viajes de millones de años, hacen unos círculos en los cultivos. Sí. Y bueno, y cuando está más ya en el auge, pues aparecen estos dos hermanos, ¿vale? Bueno, digo dos hermanos, dos amigos, ¿vale? Don Broad y David Shorley, ¿no? Dos jubilados ingleses que se atribuyeron la teoría de los primeros círculos y nos enseñaron cómo lo podían hacer. Con lo cual... básicamente tablas y cuerdas. Con lo cual, realmente, los círculos se pueden hacer manualmente. O sea, esos, quitando que algunos puedan ser de verdad, los círculos se pueden hacer manualmente. La técnica está. Y hoy en día, con otros medios, había más. Entonces, otra cosa es que... Curioso es que estas personas
porque bueno, si esto es curioso que estas personas, bueno, ahora os digo, por cierto, ¿es también posible que dos jubilados ingleses puedan ser responsables de desoficiar? Bueno, la casualidad es que estas dos personas que nacieron en Inglaterra, bueno, que habían estudiado arte, sí. Tenían una galería de arte pequeña, de cuadros. Es coincidente que no se les apareció, no fueron los precursores, dos personas normales que apareciendo por allí, sino alguien que tenía vinculación con el arte. Tenían conocimientos de arte, curioso, igual que ahora muchos otros grupos que hay. Entonces estas dos personas, luego uno de ellos dijo que no habían sido después de los últimos años, pero bueno, ya se han intentado vender, ahora están intentando vender que en algún momento sí que se les condicionó para decir que no habían sido ellos las personas que lo habían creado, pero esta teoría... A seguir con el misterio de dónde podría venir. Bueno, los círculos evidentemente han ido evolucionando con el paso de los años, las figuras de poco rudimentarias han pasado a ser muy complejas, ¿vale? Gigantescas en algunos casos y, bueno, con unas precisiones geométricas impresionantes, perfectamente delimitadas, conocimiento de fractales, alusiones a los estudios de la mecánica cuántica, etc. Y según algunos investigadores, con alteraciones electromagnéticas y demás en los cultivos. Nada de esto sería importante, o sea, o no tenían relevancia y mucha importancia si realmente no ocurriese algo según los que están a favor de que estos fenómenos que va más allá de lo humano, pues que no ocurriese algo. Tienen que darle una relevancia mayor a los círculos para constituir una grandeza de esos círculos, ¿vale? ¿Y qué crean? Pues las personas dicen que en su interior perciben sonidos. Bueno, las personas dicen que se acercan a estas áreas, pues sienten náuseas, dolores de cabeza, estómago, se reportan supuestas materializaciones. Eso en algún caso se reportan, algunos investigadores aseguran haber tenido experiencias de missing time o tiempo perdido. Quiere decir, pues que llegan allí y pierden el sentido de todo lo que han hecho cuando estaban allí. Incluso desde el punto de vista psicológico, por su gestión también podría ser aplicable, en el caso de que consideremos que es real. Se observan reflejos de luces y alteraciones electromagnéticas, esto es lo que ahora mismo está muy en boga, que dicen, no, es que hay... Que hay con un contador... ¿Vale? Y hay análisis en la vegetación con cambios moleculares. Esto todo es lo que se fija como... Para intentar justificar que es justificación de que los fenómenos son de verdad, porque ya la justificación de que vienen de... La que solo pueden enseñar los marcianos... Que eran mapas o que eran simbolismos de sociedades extraterrestres, pues no tiene mucho valor cuando realmente cualquier persona lo puede hacer. Y de hecho, en YouTube pues hay grupos, bueno, en YouTube se puede ver, pero hay grupos que realmente hacen estos diseños, es un reclamo turístico. Y muchas veces un reclamo comercial. Perdón, el que está en la tierra así con animales, ¿es lo que estáis diciendo? ¿Que eso también está hecho por el hombre? No, los aerogrifos, por ejemplo, de ¿Está diciendo Nazca? Nazca. No, Nazca es otra cosa. Nazca es una cultura precolombina que fue muy importante y que han dejado ahí esos rasgos. Que tenemos alguna artículo más que hicimos al respecto y demás, pero eso es otro tema y otra... No tiene nada que ver, porque esto es supuestamente... Hasta luego. Supuestamente esto lo han creado los hombres. Nosotros en Nazca también la teoría es que lo han creado, pero por una civilización que tenía una convicción y lo hacían por algo, ¿vale? Esto lo hacían por algo, por dioses, para que sus dioses estuviesen agradecidos con ellos, eran rituales ceremoniales, etc. Era la historia. Esto no tiene... Y no había la inteligencia superior. Eso es mucho más creíble. Aunque hay gente que haya dicho después que sí no está terrible. Eso es mucho más importante que esto, ¿vale? Bueno, pasaron los años y los círculos se fueron perfeccionando, evidentemente, ¿vale? Pues en el 91 ya aparecían un poquito con más detalles. Más sofisticados. En el 98 ya se hacían ciertas... artístico. Los grupos que se dedican en Inglaterra a hacer esto son artistas. Y algunos son por encargo, ¿no? Pero muchos hacen de noche y demás con condiciones que, bueno, con GPS se puede hacer, pero eso no... Eso es precioso, ¿eh? Aquí hay algo que está fuera de toda lógica, que lo hemos puesto ahí. Simplemente esta disparidad, los diseños dependiendo... La disparidad que ha imaginado el diseño... Lo que quiero decir es que los diseños se han ido
se han ido creciendo en complejidad con los años. Siendo más complejo con los años. Cada vez, según han avanzado las herramientas del humano, ¿vale? De nosotros, pues han hecho diseños mucho más complejos y mucho más definidos, ¿vale? Eso contrasta con la hipótesis de que fuesen de otras civilizaciones extraterrestres, porque realmente, si las otras civilizaciones fueran extraterrestres, querían decir que han evolucionado al mismo nivel que los humanos. Por lo menos. Una cosa, perdona, pero si esto refiere a lo que vosotros decís, que se puede utilizar otra vez para vender, puede ser que uno de los primeros o de alguno de todos estos fuera real, o ya estén de alguna manera utilizando otra vez el mismo método para volver a vender en que sea enseñar el campo muestral. Exacto, nosotros no descartamos que pudiera haber un caso. No la duda que en los primeros casos pudiera ser algo real, cosa que ya va a ser imposible certificarlo. Es muy difícil. Nosotros hasta en un momento lo compartimos que puede ser que un caso original pudiese ser real. O inexplicable por lo menos. O inexplicable por lo menos. Porque por real podemos entender que no se te resta siendo. Pero ya ahora, o sea, la técnica está y se sabe cómo se va a hacer. Entonces, claro, lo que decíamos antes, la aplicación más sencilla es la que es la más probable, y es que se han hecho por... Simplemente, fijaros en esto ya pues es actual, ¿vale? Fijaros pues esto ya hace unos años y ahora veremos un poco más. ¿Vale? Sí, bonitos son. Y fijaros hasta dónde llega, porque esto ahora es, pero a pesar de todo el negocio está ahí, evidentemente se vende todo, se crean figuras nuevas. Fijaros en esta figura porque es importante para luego ver lo que han intentado vender. Últimamente, hace 15 días. Hasta luego, hace 15 días. Bueno, pues estas figuras representan, yo voy a dar una pista, un avión, representan un ave, ¿vale? Como veis, sigue la misma figura, son otras figuras que prácticamente representan lo mismo, un avión, un ave, realmente representan un ave, pero se le está intentando dotar un símbolo mismo de un avión.